Saludos a todos los presentes. En colaboración del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas con el Centro Médico ABC, presentamos los coautores María Dolores de la Mata Moya, Mariana Hernández Bojorquez, Héctor Javier Uriarte Rivera y su servidor, Mario Alberto González Ramírez, la investigación titulada Verificación del cálculo de dosis en tratamientos de metástasis múltiples con isocentro único. Para introducir nuestro tema de investigación es importante hablar sobre la incidencia del cáncer en México. Según datos actuales del INEGI, el cáncer es la cuarta causa de mortalidad en México. De los diferentes tipos de cáncer, el cáncer cerebral y de sistema nervioso central constituyen el 2.8% de la mortalidad por cáncer en México respecto a otros tumores. Las metástasis cerebrales son los tumores intracraneales más comunes en los adultos. Estas se presentan aproximadamente en un 25% de todos los pacientes que padecen cáncer. Las opciones de tratamiento son la extracción quirúrgica, la radioterapia y la quimioterapia. Un tratamiento propio de la radioterapia es la radiocirugía estereotáctica o por sus siglas en inglés SRS. Esta técnica ofrece precisión en el posicionamiento del paciente para que reciba altas dosis a través de fotones de 6 megaelectronvolts en un tiempo de tratamiento corto si lo comparamos con las técnicas de radioterapia convencional. Sin embargo, para evitar complicaciones graves, este procedimiento se debe de llevar a cabo bajo criterios de calidad muy estrictos, como los aquí enumerados. Uno de estos es el control de calidad de paciente específico, con el que se verifica la configuración geométrica de la entrega del tratamiento sobre un dispositivo en donde se mide la dosis absorbida para compararla con la calculada por los sistemas de planeación en donde se diseña el tratamiento del paciente. Es importante recalcar que esta verificación se debe de realizar antes de administrar el tratamiento del paciente. En el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, este procedimiento se lleva a cabo entregando el mismo plan de tratamiento a un maniquí en el cual se introduce un dispositivo que se encargará de medir la dosis absorbida. Sin embargo, este procedimiento consume un tiempo valioso y de preparación en el acelerador lineal. Por otro lado, el protocolo APPMTG40 de la Asociación Americana de Físicos en Medicina indica que este procedimiento se puede realizar de manera complementaria a la medición de dosis en maniquís a través de un cálculo secundario e independiente del empleado para realizar el plan de tratamiento, es decir, un cálculo primario. Es así como un software de planificación validado por las guías internacionales se puede emplear para este fin, pues permite comparar la dosis que se planeó con la que recibirán los volúmenes de objetivo de planificación o PTB, que se refieren a 1 milímetro de la expansión alrededor de la metástasis cerebral, y la dosis que recibirá la parte que nos interesa proteger, como el tejido normal o el tejido sano y los órganos de riesgo que se verán involucrados al tratar las lesiones. A pesar de que estudios recientes han investigado si es factible realizar este tipo de verificaciones sin realizar mediciones, en donde se encuentra un nivel de acción del 5% que se justifica para todos los sitios de tratamiento a excepción del pulmón, para una técnica moderna llamada arcoterapia volumétrica modulada o BIMAT, también es necesario estudiar si se puede sustituir y o complementar la manera de realizar la verificación de paciente específico a través de mediciones con un método exclusivamente basado en los cálculos. En el Centro Médico ABC, para tratar a pacientes con metástasis múltiples cerebrales a través de la SRS, se emplea como sistema de planificación primario o TPS primario a Elements Multiple Brain Mets SRS de BrainLab. Este emplea un algoritmo de cálculo de dosis basado en métodos Monte Carlo, mientras que el TPS secundario se empleó Eclipse versión 15.6 de Variant Medical Systems, el cual usa el algoritmo anisotrópico analítico para el cálculo de dosis. Se seleccionaron 12 casos de pacientes que recibieron el tratamiento, los cuales tenían entre 2 y 15 metástasis, por lo que se juntaron 74 PTBs para el análisis de esta investigación. Posterior al diseño del plan de tratamiento por el TPS primario, todos los archivos DICOM se transfirieron al TPS secundario para un recálculo. Para realizar la comparación de los cálculos arrojados por ambos TPS se consideran parámetros dosimétricos y volumétricos que se evalúan en cada paciente. Estos son PTB y tejido sano. Para los PTB se evalúa la dosis promedio, así como la dosis que recibe el 98% del volumen total de los PTBs. Estos parámetros fueron estimados de hacer una interpolación seguido del método de optimización global de Levenberg-McQuarrie sobre el dBH de la estructura de interés. Mientras que para el tejido sano se evalúa el volumen en centímetros cúbicos que recibe 12 Grays, el cual fue obtenido directamente de los dBH. Para estudiar las diferencias entre los TPS, para los parámetros dosimétricos y volumétricos se utilizó el error dosimétrico y volumétrico, que se definen como la diferencia de la dosis calculada por el TPS secundario y el primario sobre la dosis calculada por el TPS primario por 100 y la diferencia de volúmenes calculados por el TPS secundario y el primario sobre el volumen calculado por el TPS primario por 100 correspondientemente.
Los valores obtenidos se evaluaron mediante la prueba T de Student no pareada, tomando en cuenta una significancia estadística de p menor a 0.05. Y para saber si el volumen de las estructuras involucradas afecta el cálculo de la dosis, se realizó una comparación del volumen de las estructuras involucradas con la diferencia de dosis calculada por los TPS mediante gráficas de dispersión para las dosis promedios a los PTBs. Para los PTBs y la dosis promedio, encontramos un error dosimétrico promedio total de 1.32% con una desviación estándar de 2.01, un error máximo de 5.28% y un error mínimo de menos 1.03%. Para la dosis que recibe el 98% de la estructura, se encontró un error dosimétrico promedio total de 0.25% con una desviación estándar de 1.97, un error máximo de 4.10% y uno mínimo de menos 1.96%, mientras que para el tejido sano, en el volumen que recibe 12 Grays, el error volumétrico total fue de menos 1.40% con una desviación estándar de 5.91, con un error máximo de 9.98% y uno mínimo de menos 8.45%. En todos los casos el valor fue mucho menor a 0.05 y cercano a 1. Del lado derecho observamos la gráfica de dispersión de la dosis absorbida promedio, en donde se muestra el error dosimétrico para los PTBs con sus desviaciones estándar. Del lado izquierdo mostramos los resultados volumétricos por número de caso. En este podemos ver para dos parámetros volumétricos que los cálculos realizados por ambos sistemas de planeación son consistentes. Y del lado derecho mostramos la influencia del volumen en comparación con la dosis, en donde se puede ver que la mayor concentración y dispersión de los puntos se encuentran en los PTBs con volúmenes entre 0 y 1 y 1 centímetros cúbicos, por lo que el error dosimétrico va disminuyendo a medida que aumenta el volumen de la estructura PTB. Las diferencias porcentuales entre los cálculos realizados por los TPS se presentan a través del error dosimétrico y volumétrico, en donde se tomó como referencia el cálculo del TPS primario. Encontramos que estos errores no se desvían significativamente y que la verificación independiente basada en el cálculo secundario fue útil para confirmar las dosis calculadas inicialmente, siendo en el parámetro dosimétrico de la dosis del 98% en el que se encontraron las diferencias menores. La significancia estadística cercana a 1 nos dice que al no existir una diferencia estadísticamente significativa, tenemos razón de creer que el método de cálculo no influye en los resultados dosimétricos y volumétricos con los que se confirma el cálculo proporcionado por el sistema del cálculo primario. De nuestros resultados observamos que el volumen de la estructura PTB influye en las diferencias encontradas al comparar los cálculos de los TPS, lo que es consistente con la dependencia que presentan los sistemas de cálculo con el tamaño del campo utilizado, que se determina según el tamaño de las estructuras objetivo, pues la precisión de las estimaciones de dosis es menor conforme el tamaño de campo disminuye. Los autores Tsuruta et al. Demostraron que el tamaño de la estructura involucrada en el tratamiento afecta la precisión del cálculo de dosis en los sistemas de planeación, pues para tamaños de campos pequeños y para heterogeneidades de bajas densidades se tienen las mayores desviaciones estándar y diferencias porcentuales. Por otra parte, los autores Fogliata et al. Encontraron que los algoritmos de cálculo como el algoritmo anisotrópico analítico se pueden aplicar de forma segura con tamaños de campos mayores a 1 centímetro por lado. Como conclusiones, tenemos que si se quiere usar al TPS como un sistema de verificación secundaria independiente para introducirlo como una alternativa en la verificación del paciente específico, debemos asegurarnos que el sistema de planificación secundario sea capaz de calcular dosis precisas y similares a los cálculos del sistema de planificación primario. Demostramos para este estudio por los casos analizados que el método de comparación de los planes de tratamiento de SRS calculados por dos sistemas de planeación independientes es un procedimiento que permite confirmar el cálculo de dosis primario y que puede ser un elemento importante en el control de calidad específico del paciente, presentándose los mejores resultados para volúmenes PTB mayores a 1 centímetro cúbico. Este método está limitado a que se cumplan la hipótesis sobre la realización total de los controles sobre el acelerador lineal y los accesorios requeridos para la entrega del tratamiento, que los TPS estén comisionados para la operación clínica y que la unidad de tratamiento sea capaz de entregar los campos de tratamiento. Sin embargo, si estas hipótesis se cumplen, este procedimiento incrementará la eficacia del control de calidad específico del paciente en los casos de SRS incluidos en este estudio. Cuando el BIMAT para SRS evolucione para un método estándar con frecuencia de error baja, el uso de Eclipse como método de verificación secundaria puede ser considerado como un método confiable y eficiente. Muchas gracias por su atención.